Hola, ¿qué tal, chicas? Bienvenidas a nuestra primera unidad, por así llamarla, de nuestro curso Scrapbook desde cero. El propósito de esta unidad es que ustedes no tengan ninguna duda respecto a cartón. Entonces vamos a profundizar sobre distintos tipos de cartón porque muchos de ustedes piensan que para poder hacer sus proyectos de scrapbook necesitan cartón contracolado de milímetros o de calibres y que si no lo encuentran, esto es una limitante y se les dificulta hacer sus proyectos. No hay nada más falso que esto. Aquí vamos a ver distintas opciones con las que podemos hacer nuestras encuadernaciones y que nos queden perfectas. Y no importa si tu ciudad es muy pequeña, porque he recibido muchos comentarios acerca de que mi ciudad es muy pequeña y aquí nunca encuentro nada y esto es una limitante para trabajar. Bueno, si en tu ciudad hay imprentas, vas a poder conseguir los materiales que te voy a mostrar aquí. Y si en tu ciudad tienes plataformas de venta a domicilio como Amazon y Mercado Libre, pues también vas a poder conseguirlos. Entonces el cartón dejará de ser para ti una limitante y te voy a presentar varios tipos de cartones con los que se pueden hacer encuadernaciones. Bueno, vamos a comenzar por encuadernaciones que están puestas a la venta. Encuadernaciones que ya existen, que son álbums fotográficos elaborados con cartón corrugado, no es cartón contracolado. Y aquí tengo uno abierto y vamos a ver cómo la encuadernación luce muy bien, pero está trabajada en cartón. Aquí podemos ver nosotros la textura por dentro de estos cartones y vemos que está marcado el corrugado del cartón. Bueno, esto quiere decir que nosotros podemos trabajar con cartón corrugado. Te voy a mostrar otra encuadernación que es esta que está aquí. Esta encuadernación está elaborada con herrajes y al momento en que nosotros observamos el remache del herraje, nos podemos dar cuenta de que está sumidito hacia adentro. Espero que ahí se alcance a apreciar perfectamente cómo está sumido. Y si nosotros agarramos este lomo, nos vamos a dar cuenta de que se siente un poco esponjosito, que no está completamente duro. Entonces eso quiere decir pues que también está trabajado con cartón, porque cuando trabajamos con cartón contracolado que no es corrugado, pues esta sumidita del punzón, del remache no se da. Incluso les comento que cuando nosotros trabajamos con herrajes, el herraje hace una presión en el proyecto y si nosotros vemos que es muy rígida, no hace esa presión y a veces el remache no cierra correctamente. Entonces este tipo de proyectos, que no son los que ya compramos elaborados, así como este que tenemos aquí, que está ya hecho y que lo venden en tiendas económicas, están hechos con cartón. Es por eso que nos ofrecen un precio también súper bajo cuando queremos adquirirlos. Bueno, les voy a mostrar el tipo de cartón con el que trabajan este tipo de álbums. Miren, aquí tengo una muestra. Como podemos ver, el cartón es corrugado. Corrugado quiere decir que tiene pues esta textura que nosotros vemos aquí en el interior. Y vemos que ofrece las mismas líneas. Se tiene que usar en esta dirección para que ofrezca resistencia. Estas líneas ofrecen resistencia. Si nosotros doblamos el cartón así, pues el cartón se va a doblar y esto nos puede servir pues para hacer algún tipo de manualidad. Tiene un quiebre bueno y lo podemos reforzar y endurecer con algunos tipos de papeles de scrapbook y no vamos a tener problema pues para poder trabajar con él. Pero si queremos encuadernar, se tiene que usar con las líneas en este sentido, tal como lo vimos en esta encuadernación, que las líneas se encuentran en sentido horizontal. Bueno, hay otro tipo de cartón que es todavía mucho más resistente, que es este, que viene siendo como de doble panel de abeja. Aquí en este de aquí vemos que es sencillo. Tiene una sola línea de corrugado y esta tiene dos. Este tipo de cartón
es todavía mucho más resistente y este es muy difícil que podamos usarlo al quiebre. Este lo podemos usar para álbums que son más grandes en estructura y que necesitan tener una tapa sólida, pero al momento en que nosotros colocamos aquí un remache, pues esto, si lo presiono, miren lo que sucede, o sea, se aplasta y permite que el remache agarre perfectamente el cartón para soportar el herraje. Bueno, pues como ustedes ya vieron, sí existen cartones que puedan utilizar. No son el cartón de la caja que nos llega por muchas veces por paquetería o que tenemos por ahí dispuesta a recholar en casa, pero sí cuidando los detalles tenemos estos cartones que podemos utilizar. Bueno, pues ahora vamos a pasar a los cartones corrugados. Los cartones corrugados decorados, que son estos que nosotros vemos aquí. Vamos a hablar primero de estos. Estos nos ofrecen la opción de poder trabajar manualidades sumamente interesantes. Incluso podemos usarlos en el lomo de muchos proyectos, en encuadernaciones acordeón o en ciertos tipos de encuadernación en donde los lomos lucen, son vistosos y son flexibles. Como podemos ver aquí, pues este cartón, como es corrugado, toma la forma y perfectamente podemos trabajarlos en lomo. Hay infinidad de opciones, infinidad de colores, de diseños. Estos los podemos conseguir. Miren, incluso aquí el corrugado es sumamente delgadito y no se alcanza a apreciar en su totalidad. Estos corrugados los podemos conseguir en papelerías muy grandes o en papelerías principalmente, por ejemplo, pues en Estados Unidos ahí no tienen problema para conseguirlos, en Hobby Lobby, en Walmart de Estados Unidos también se pueden conseguir porque en estos sitios tienen una papelería muy amplia, los Walmart de Estados Unidos. Los pueden conseguir en Amazon y así como cartón corrugado decorado para manualidades. Y los pueden conseguir en toda esta gama. Son muy útiles. Aquí en México y en algunos otros países podemos conseguir las opciones más convencionales que son los metalizados y los distintos tonos. Aquí tengo 2 hojas, no son más, son 3 hojas. Miren, tengo una plateada, una dorada, plateada y una rosa. Tengo un pedacito de negro. Y se pueden conseguir en todos, absolutamente en todos los tonos. En México son fáciles de conseguir en Fantasías Miguel, en Parisina, en papelerías. Este es un material muy fácil de conseguir y créanme que los lomos de los proyectos quedan súper lindos cuando utilizamos este tipo de cartones que vienen ya decorados. También los venden en color cartón y también son útiles en color cartón, sobre todo para poder emplearlos en mix media o en algunos proyectos de manualidades. Bueno, ahora vamos a pasarnos a los cartones más delgados que existen y los gramajes de los distintos cartones contracolados, y después les voy a mostrar algunas alternativas que son muy poco conocidas pero que son muy funcionales. Vamos a hablar primero sobre este cartón, que es uno de los más delgaditos que tenemos. Esto se conoce así comercialmente con el nombre de chipboard, que le dicen madera prensado, cartón gris, pero realmente cuando lo sacamos de aquí del empaque vemos que es un cartón completamente delgadito. Miren, es muy flexible y es muy delgadito. Este tipo de cartones se pueden localizar fácilmente en Amazon. Los pueden conseguir también en Mercado Libre. Son marca oficial, son marca Silhouette y vienen en una presentación, en un paquete de 25 hojas en una medida de 12 por 12 pulgadas. Esta medida de 12 por 12, como ustedes saben, es oficial del papel scrapbook, es un formato cuadrado y este tipo de hojas nos sirven para hacer una entrepágina, es decir, le vamos a poner papel decorado por las 2 caras
y el cartón está en medio. Entonces esto nos va a permitir hacer una hoja mucho más resistente para nuestros álbum fotográficos, ya sea que los trabajemos con herraje o que los trabajemos con fundas. Entonces esta es una opción muy buena. ¿Con qué podemos suplir este tipo de cartón si se nos hace muy caro y no queremos comprarlo? El paquete no es tan caro, me parece que cuesta... Híjole, les voy a quedar mal con el precio, pero va de andar alrededor de los 200 pesos, un paquete de 25. Sin embargo, si vamos a hacer proyectos para vender, pues podemos tener alternativas. Por ejemplo, ese tipo de cartón lo podemos suplir con los cartones que vienen en el papel que compramos. El papel que compramos, celopalina y papeles especiales, siempre vienen protegidos con alguna carátula que traen este cartón. Algunos, por ejemplo, papeles Epson y algunas opciones así que vienen protegidas de fábrica, también traen cartón. Entonces, estos cartones se pueden reciclar y usarlos como entre páginas. Esa es una alternativa. Vamos a mostrarles también cómo en el cartón que venden por gramaje, existe también esta posibilidad de tener cartones delgados. Esta es la que conocemos como un milímetro, es cartón de 1 milímetro, es el más delgadito que hay, es flexible completamente, es color cartón y pues aquí les tengo varios aquí, miren, podemos observar que es sumamente delgadito. Voy a poner aquí la punta de un lápiz para que nosotros vayamos viendo la diferencia entre los gramajes de cartón. Es casi como la punta de un lápiz, incluso hasta pudiera llegar a ser un poquito más delgadito este cartón que la punta de un lápiz. Y esto lo podemos conseguir en imprentas. Les comento, este tipo de cartón se vende en pliegos muy grandes. A veces estos pliegos no caben en nuestro vehículo o son muy difíciles de transportar porque cuando ya ponemos varias hojas de este cartón, o sea, una sobre otra, pues tienen muchísimo peso. Por eso les comentaba que lo mejor es que ustedes se dirijan, si conocen a alguien que sea dueño de alguna imprenta, lo mejor que pueden hacer es acercarse a esta persona y tener contacto con él para que les pueda vender el cartón ya cortado, porque aparte en las imprentas tienen guillotinas industriales que pueden cortar fácilmente estos pliegos, porque estamos hablando de que son pliegos de metros. Incluso si ustedes quisieran comprar sí lo pueden cortar en guillotina en casa sin problema, el de 1 milímetro, pero luego hay de 2 milímetros, de 2.5 milímetros, de 3 milímetros, y esto va adquiriendo grosor. Vamos a poner la puntita de... Ay, perdón, se me movió la cámara. Ponemos la puntita de nuestro lápiz y vemos que es más gruesecito. Vamos a poner el anterior y aquí vamos a ver la diferencia en grosor de uno y de otro. Aquí pasamos de 1 milímetro a 2 milímetros y vemos aquí la diferencia. Muy bien, ahora vamos a mostrar el de 3 milímetros. Aquí está. 2.5 milímetros, perdón. Aquí vamos a ver la diferencia entre los tres. Estos, lo único que va sucediendo, los voy a poner escalonados para que podamos apreciar un poquito mejor la diferencia. Bueno, vamos a hablar acerca de en dónde pueden conseguir estos cartones. Les decía, lo más fácil es en imprenta. Si no desean ustedes comprar en imprenta y quieren comprar la hoja, les comento que existe una pequeña desventaja. Estas hojas de cartón vienen en crudo, vienen como están recién fabricadas directas, pues salidas de la fábrica, disculpen. Tienen todos los bordes así y estos bordes ya están reafinados, o sea, pueden estar incluso con muchísimo más desperdicio o más sobrante.
Entonces, las van a encontrar así y tienen que quitar primero todo el sobrante de la hoja, que mide aproximadamente como unos 1,70 m por... puede haber hojas de 70 centímetros, de 90 centímetros, depende de cómo lo vendan en el lugar en donde ustedes tengan su residencia. Pero si lo compran así, primero tienen que cortar todos los bordes para dejarlo parejito y después cortar a la medida. Entonces es mejor encontrarlo cortado. En México pueden encontrarlo ya cortado en tiendas como Lumen. Hay algunas tiendas de scrapbook que también ya lo ofrecen así cortado. Y yo creo que podemos poner en el grupo una lista con enlaces en donde podemos encontrar distintos lugares en donde comprar el cartón para que ustedes lo puedan pedir. Yo lo vi también en Mercado Libre, les voy a compartir un enlace en donde lo venden por la cantidad de hojas cortadas que ustedes quieran tener. Entonces no es difícil el poder conseguir este tipo de cartón. Si lo compran en papelerías, se los van a ofrecer por milímetro, y si lo compran en imprentas, se los van a manejar por calibre. Bueno, una opción es también, miren aquí, hay estructuras que son de 2.5 milímetros que ya están prefabricadas. Ya nos ofrecen herraje, pero tienen solamente el ancho de 1 pulgada. Este tipo de estructuras que ya nos ofrecen así el remache, miren la diferencia aquí de lo que hablábamos sobre el remache. El remache se ve completamente plano y es porque está puesto en cartón contracolado y no está puesto en cartón corrugado como el álbum que les mostré. Entonces este remache se va a ver que está sobre la superficie y que la superficie es lisa, y es por eso que está trabajado sobre cartón contracolado. En esta vemos que tiene sumidito, no está sobre la superficie y es porque está trabajado en cartón contracolado. Bueno, en Office Depot es en donde pueden conseguir este tipo de estructuras, son sumamente económicas. En un paquete vienen 2 piezas y salen alrededor de 60 pesos. Entonces a esto lo pueden ustedes alterar, lo pueden forrar y puede ser una alternativa para trabajar con cartón. También tenemos lo que viene siendo el cartón cáscara de huevo, que se consigue en todas las papelerías. Es un papel, es un cartón escolar. El gramaje es como de 1,5 milímetros, no llega a los 2 milímetros, pero sí pasa de 1, y es una buena alternativa. Incluso si ustedes quieren hacer un álbum que no se tenga que perforar, sino que va a ser de lomo pegado, lo que pueden hacer es poner 2 capas de este cartón para darle un poquito de más grosor, y es un cartón pues que puede llegar a ser económico y que nos puede salvar de cualquier apuro si de repente no encontramos por ahí alguna opción en cartón grueso. Bueno, vamos a hablar acerca de algunas alternativas interesantes que probablemente ustedes no conozcan. Bueno, una es esta alternativa que se llama Coroplast. El Coroplast es como si fuera un corrugado, pero es un corrugado en plástico en vez de que sea un corrugado en cartón. Es mucho más resistente que el cartón. Sí, pues tiene un poco de flexibilidad, pero es duro, es muy barato y lo podemos encuadernar muy fácilmente. Es blanco por los 2 lados. En este lado yo le pegué papel adhesivo para observar su comportamiento, y pues realmente funciona muy bien. Entonces esto también puede ser una alternativa. Si queremos colocar herraje, es también una alternativa perfecta porque nos ofrece este plegado al momento de la presión, que si colocamos el remache pues va a quedar muy bien sujeto a este material. Entonces este material lo pueden conseguir también en lugares en donde vendan cosas para plotters. Ahí pueden encontrarlo. Hay un material que es liso y que es muy grueso, que se llama, me parece que es Trogrisel,
o algo así, un nombre así parecido, que en vez de ser corrugado es completamente liso, y también se consigue en estos lugares en donde venden insumos para plotters y para imprentas. Es necesario echarse un clavadito ahí en su ciudad para buscar este tipo de lugares nuevos. La otra alternativa son materiales así de este tipo. Miren, escuchen cómo suena. Este material tiene como una esponja en el centro, es una esponja muy resistente y se puede conseguir en lugares en donde venden artículos para arquitectura, para poder hacer maquetas. Son materiales que emplean los arquitectos y los ingenieros para poder hacer maquetas de trabajo, y se conoce como cartón pluma porque es sumamente ligero, muy resistente, compacto, bonito. Es un poco difícil de cortar, no se puede cortar en guillotina, se tiene que cortar forzosamente con un cúter y regla, o pedir que aquellos que tengan de esas máquinas de corte grandes que vienen con navaja, no son guillotinas, hacen cortes lineales. También en las tiendas de arquitectura y de maquetas lo pueden conseguir cortado a distintas medidas y se los pueden cortar a la medida, y es genial para hacer portadas de álbum. Yo lo he empleado para varias portadas en álbum de bebés que quiero que queden un poco más ligeros pero que queden fuertes, y funciona. Hay otro material que se llama cartulina ilustración, que también utilizan los arquitectos. Hagan de cuenta como si fuera un cartón como cáscara de huevo, pero en vez de ser del gramaje del cáscara de huevo es el doble de gramaje, y por el lado de atrás, o sea, viene liso y blanco por la parte de adelante, y por el lado de atrás trae unas letras azul marino grabadas de la marca. Así viene, no se puede conseguir liso por los dos lados, pero es una buena alternativa. El cartón ilustración y el cartón pluma, que son estos. También les decía que busquen ese material que se llama Trogrisel. Si estoy equivocada en el nombre, se los voy a dejar en el grupo, que es como la alternativa de en vez de que sea corrugado, es como si fuera contracolado, completamente liso, y es el material que utilizamos los fotógrafos para montar las fotografías en material rígido. Entonces lo conocemos nosotros los fotógrafos como cartón para montar, pero tiene un nombre de papelería que es el que prometo que les voy a dejar en el grupo del evento. Bueno, vamos a hablar sobre opciones de cartones que son blancos y que son bonitos. Tenemos, por ejemplo, este cartón que es blanco, es un cartón de 1 milímetro. Es blanco por los dos lados, de un lado es un poco lustre y del otro lado es completamente mate. Este tipo de cartón se llama cartón Kaple, doble cara. Hay unos que son blancos de un lado y color craft del otro lado, y ese es por una cara. Este tipo de cartón también es genial, sobre todo para hacer las páginas de interiores de los álbum. Y hay alternativas que podemos utilizar, como por ejemplo, miren, ese es el cartón Kaple de 1 milímetro, y les voy a mostrar el de 2 milímetros, pero este lo tengo aquí en una caja. Bueno, esta caja es de cartón Kaple, tiene blanco por un lado y tiene papel craft por el otro lado. Este tipo de papel también lo pueden conseguir en lugares en donde vendan todo de cartón, y son hojas geniales que las pueden usar también para encuadernaciones. Chicas, como ustedes ven, pues tenemos muchas opciones para cartón. Pueden reciclar también para poner entre las páginas de sus álbum este tipo de cartones de cajas de galletas, que vienen blancos por un lado y por el otro lado pues vienen estampados, pero son cartones de 1 milímetro que son muy buenos para reciclar, son excelentes para reciclar. Entonces, en cuanto a materia de cartón, espero que ustedes ya no tengan dudas. Si
quieren algo resistente, igual de resistente que el cartón de 3 milímetros o de 2.5 milímetros, pueden utilizar madera MDF para hacer sus pastas. Funciona muy bien. No la usan tan gruesa, usen la de 2 milímetros, 1,5 milímetros, y de esa forma pues pueden tener una tapa bastante resistente. Y pues estas son las opciones. Como ustedes ven, son muchas. Alguna de ellas tienen que conseguir en su ciudad. No se preocupen porque no vayan a conseguir. Claro que van a conseguir. Lo mejor que pueden hacer es darse una vuelta por los sitios que existen en sus ciudades y empezar a encontrar todos esos secretos de tiendas que no son necesariamente de scrapbooking, pero que le resuelven la existencia a las imprentas, a los lugares que imprimen en plotters y que usan materiales similares a los que nosotros utilizamos en Scrapbook. Espero que hayan solucionado muchas dudas. Esta unidad, recuerden, solamente se trató sobre cartón. En la próxima unidad vamos a hablar acerca de cartulinas y vamos a tratar de resolver todo el tema y el secreto de las cartulinas. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Voy a quitar por aquí mi tripié para ir haciendo el teléfono de mi tripié, para ir haciendo un paneo mientras cierro el video para que no quede la imagen tan monótona con todos estos tipos de cartón. Bueno, como les decía, este curso es completamente gratuito. Ustedes pueden adquirir el conocimiento que yo les voy a compartir acerca de todos estos materiales. Lo único que les pido es que pongan un comentario para saber que están activas en el curso y en el grupo. Vamos a subir algunos ejercicios más adelante. Estos ejercicios es necesario hacerlos con la finalidad de que ustedes aprendan y van a ver que esto se va a convertir pues en una dinámica muy bonita porque van a aprender cosas que no se imaginaban sobre el scrapbook y lo vamos a hacer de una forma muy ordenada. Espero de corazón que les sirva la información que les comparto. Las leo en comentarios y nos vemos en un próximo video.